Pero una aclaración. Muy buenos días a todos. En nombre de CC Dominicana y Level Loop, le damos la más cordial bienvenida a este seminario web titulado Ciberseguridad a tu alcance, soluciones SOC para medianas empresas. SC Dominicana pone al alcance de los clientes de República Dominicana una solución XDR orientada a las pequeñas y medianas empresas que permiten la detección, prevención y remediación de la amenaza de ciberseguridad de forma efectiva y asequible. Esta solución es parte de nuestro compromiso de apoyar a las empresas dominicanas en su transformación a la digital o a la era digital. Hoy tenemos como honor de contar con Francisco Ábalos, director de venta por el canal de Level Blue para América Latina, quien compartirá con nosotros cómo esta tecnología puede fortalecer la postura de ciberseguridad en su organización sin importar su tamaño. Es importante resaltar que al final de este webinar o seminario web vamos a tener una dinámica de 3 preguntas donde usted podrá ser ganador. Por lo tanto, gracias por acompañarnos y esperamos que este espacio sea de un gran valor para todos. Francisco, bienvenido. Adelante, Francisco. No le escuchamos, Francisco. Ahora sí, disculpadme Ahora sí. que estaba con el mute puesto. Bueno, en primer lugar, gracias Francisco por la introducción y sobre todo por la oportunidad, ¿no? de presentar Level Blue a los clientes de República Dominicana. Eso para nosotros es un mercado que creemos que tiene mucho potencial y donde creemos además que el encaje de nuestras soluciones pues puede ser un win-win, ¿no? De la colaboración que tenemos con CIDIF, pues hace ya aproximadamente un mes decidimos hacer esta sesión y bueno, el objetivo es explicar un poco sobre quién es Level Blue, de dónde venimos, ¿no? Y sobre todo cómo les podemos ayudar pues para solucionar todos esos problemas que tienen de ciberseguridad o potenciales riesgos y sobre todo pues para que estén al día en temas de compliance, ¿no? Entonces, como comentaba Francisco, mi nombre también es Francisco Ábalos, yo soy el responsable de partnerships y alianzas de canal de Level Blue para la región de Latinoamérica. Además, en esta sesión también nos está acompañando otra persona de Level Blue, que es Ricardo Aguilera, que es el líder de ingeniería para la región de Latinoamérica. Y dado que la audiencia que tenemos pues es grande y además tiene perfiles muy diferentes, pues bueno, me gustaría dedicar unos minutos pues para poner un poco las bases, ¿no? El contexto de qué es Levelblue, de dónde venimos y sobre todo pues para que conozcan nuestra historia, que es bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, de los que están participando en esta sesión, no sé a cuántos de ustedes la marca Levelblue les suena familiar, probablemente no a muchos, y eso tiene un motivo. Levelblue es una marca relativamente nueva. De hecho, esta semana estamos cumpliendo un año desde que lanzamos la marca al mercado en el RSA de San Francisco de 2024. Y lo que sí estoy muy seguro es que, aunque Levelblue probablemente no les suena tan familiar, sí que les suena muy familiar la marca AT&T. AT&T, pues como ustedes saben, es una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de Estados Unidos y del mundo. Y además, también probablemente les suena Alienware, ¿no? Que es un producto SIEM que también tiene más de una década de experiencia en el mercado. Entonces, bueno, pues para contar un poquito lo que es la historia, ¿no? Y cómo se relacionan, digamos, los tres logos, o Levelblue, AT&T y Alienware, pues les voy a presentar una slide de la que cuenta un poco la historia de cómo nace, ¿no? la compañía, cómo nace el producto y cuál ha sido la evolución desde 1996, donde todavía la ciberseguridad, digamos, que era algo, una preocupación muy incipiente en lo que eran las compañías. Probablemente era algo que solo le prestaban atención las compañías de un tamaño grande, a cómo ha evolucionado a 2024, ¿no? Donde el ecosistema ya es completamente diferente y la ciberseguridad ya no solo está orientada a esas grandes corporaciones, sino prácticamente a todo el que hace negocio y obviamente tiene una presencia online o tiene una red o tiene dispositivos conectándose desde diferentes localizaciones, ¿no? Entonces, bueno, si nos remontamos a 1996, obviamente AT&T ya era una compañía que llevaba muchos años en el mercado y digamos que la ciberseguridad todavía se veía como la gestión del firewall, la gestión del antivirus, gestión de la red, ¿no? Entonces, digamos que era un landscape muy incipiente
de cómo los actores maliciosos que existían, al igual que existen hoy en día, pues intentaban explotar aquellas brechas de ciberseguridad en lo que eran las corporaciones, pues para, obviamente, diferentes propósitos, ¿no? Ya fuese parar la actividad de una compañía, generar un beneficio económico. Todo eso ya existía en 1996. Y en 2007 lanzan Alienball, que es una compañía que nace en España y es probablemente una de las primeras compañías SIEM que nacen en el mercado, ¿no? Y pues la historia de Alienball es muy interesante porque nace en España, la fundan cuatro operadores del SOC, de una de las compañías telco más grandes de España y de Europa, que es Telefónica. Y bueno, pues como una compañía fundada por gente técnica, digamos que va ganando mercado, ¿no? Sobre todo en clientes que probablemente eran un poquito más small medium business, un poco más pequeños, ¿no? Sobre todo pues porque pone a su disposición soluciones de ciberseguridad que hasta el momento solo estaban muy orientadas a lo que era la gran corporación, ¿no? Obviamente pues por temas de coste, por temas de escalabilidad, pues es muy interesante cómo Alienball empezó a acaparar mercado y sobre todo ofrecía la solución no solo a clientes finales que la utilizaban pues para gestionar su propia ciberseguridad de forma interna, sino que también le abría la tecnología a partners, a lo que hoy se conoce como MSSPs o compañías de seguridad gestionada. ¿Por qué? Porque la pieza de tecnología al final la utilizan tantos clientes finales como proveedores pues, para dar servicio a otros clientes, ¿no? Entonces así es como nace Alienball, ¿no? Alienball se mueve rápidamente a Estados Unidos porque adquiere un estatus de unicornio y bueno, mueve los headquarters a San Mateo y abre una oficina también en Austin. De hecho, hoy en día todavía tenemos esa oficina en Austin ya siendo parte de Level Blue, ¿no? Adicionalmente, tiene también varias oficinas regionales en Europa. Tenemos los laboratorios de Level Blue, antes conocidos como los Alien Labs, están en el sur de España, en Granada. Tenemos presencia en Cork. Y al final hemos conseguido, ¿no?, que nuestro programa de partners sea global. Es decir, nosotros ponemos a disposición de los partners y los clientes finales la tecnología, da igual que estén en Américas, que estén en Europa, que estén en África o que estén en Asia Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, en este tiempo, en 2014, es cuando realmente Alienball empieza a captar mucho mercado hasta que en 2018 la adquiere AT&T y la adquiere pues para ser la pieza fundamental de lo que es su portfolio de ciberseguridad, que ya está mucho más evolucionado respecto a lo que hacía antes en 1996, ¿no? Realmente la solución ya es algo que empieza a tener mucha importancia, sobre todo con clientes de tamaño medio, y ese es el germen de lo que hoy es Level Blue, ¿no? Realmente las compañías de telecomunicaciones todas están haciendo un movimiento parecido, muchas de ellas están muy orientadas obviamente a lo que es el legacy del core business de las telecomunicaciones. La velocidad de estos negocios es muy diferente a lo que es la ciberseguridad, que requiere, digamos, una velocidad mucho más rápida, pues para estar al día, ¿no?, con los diferentes vectores de ciberamenazas, para anticiparse a ataques, para ser capaz de detectar, prevenir y remediar. Entonces, bajo esa filosofía, en 2024 AT&T lo que hace es separa Level Blue como una marca separada, de forma que Level Blue no solo maneja parte de la ciberseguridad interna de AT&T, sino que además se abre como compañía independiente a clientes finales y a partners, ¿no? Ya sean value-added resellers, MSSPs, value-added distributors. Y así es como nace Level Blue, ¿no?, que es la compañía que estamos representando hoy. En un evento que hemos hecho aproximadamente hace un mes en Las Vegas, hemos redefinido también todo el programa de partners, pues para adaptar no solo la parte de Alienball, sino otras muchas partes del portfolio que creemos que son valiosas para nuestros clientes. Y bueno, esa es un poco la historia de lo que es la compañía a nivel de hoy, ¿no? ¿Qué tenemos, no, a nivel de capacidades globales? Esto es una parte muy interesante. Al final, Level es una compañía que tiene apenas un año, pero obviamente no podemos olvidar de dónde viene, ¿no?, que es todo el background que les acabo de explicar. Tenemos más de 12 años en la industria a través de AT&T Cybersecurity. Tenemos más de 1.000 personas que son expertos de ciberseguridad, la gran mayoría con más de 15 años de experiencia. Y además estas personas, digamos, que vienen de backgrounds muy diferentes, ¿no? Tenemos mucha gente que viene de AT&T Cybersecurity, tenemos mucha gente que viene de Alienball, que digamos es la parte core, ¿no?, de lo que es la ciberseguridad hoy de AT&T y de Level Blue. Y luego hay personas como yo y como Ricardo que hemos venido a la compañía recientemente pues para dar un enfoque diferente. Al
final AT&T es una compañía americana, ¿no? Y digamos que el negocio que ha estado haciendo en la región del Caribe, de Latinoamérica, pues a pesar de que es un negocio que es grande, siempre ha sido, digamos, muy reactivo. Nuestra misión es, trabajando a través de partners y de distribuidores como SIDIF, pues acercar esta tecnología a los clientes de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos la misión desde el punto de vista comercial de desarrollar la TAM y poner las capacidades que tiene Level Blue pues a trabajar para nuestros clientes, ¿no? Tenemos 4 Global SOCs en Estados Unidos, 3 Global NOCs, damos servicios 24/7 en inglés y en español. Y lo que es muy importante, ¿no? Sobre todo para aquellos que ya conocen un poquito más de lo que son las soluciones SIEM, lo que son las soluciones XDR, la parte fundamental de nuestro framework, de la que estamos muy orgullosos, es lo que llamamos Level Blue Labs. Esto básicamente es una base de datos de vectores de ciberinteligencia que nosotros venimos desarrollando desde que nació Alienborn y que nos ha convertido en un referente de la industria, ¿no? No solo por el tiempo que venimos desarrollando esta database, sino porque además tenemos gente dedicada a estar pendiente de todos los vectores nuevos de ciberataque que surgen en el día a día, que obviamente cada vez son más, ¿no? Pues por toda la industria de atacantes de ciberseguridad. Al final la ciberseguridad hoy ya se ha convertido en una industria, ¿no? Tanto desde el lado positivo de aquellos que la protegen como de aquellos que intentan hacer exploit, ¿no? Entonces nosotros tenemos una base de datos de más de 20 millones de IOCs que inyectamos día a día. Trabajamos con la gran mayoría de vendors que son referencia en la industria, pues para estar retroalimentando esa inteligencia, ¿no? Que al final es lo que nos permite detectar los ciberataques. Y lo que es muy importante, hay más de 235.000 personas que son profesionales de ciberseguridad que conocen y vienen trabajando con la plataforma desde hace más de 15 años, cuando la plataforma era una plataforma open source, que antes se llamaba OSIM. Eso significa que a nivel global tenemos mucha gente inyectando este tipo de vectores de ciberinteligencia y esto nos permite pues, estar muy al día de lo que está ocurriendo a niveles de ciberataques y sobre todo ayudar a nuestros clientes a prevenirlos, ¿no? Y en el caso de que haya algún ciberataque que sí que efectivamente se produce, ¿no? Y afecta a alguno de los clientes que tenemos, pues a detectarlos rápidamente. La disrupción del servicio obviamente cuesta dinero a los clientes y sobre todo a remediarlo, ¿no? Entonces, bueno, estas son un poco las capacidades a nivel global que Level Blue trae a sus partners, a sus clientes finales y sobre todo lo que ayudamos a los partners es a construir un portfolio de ciberseguridad de una forma muy rápida, muy eficiente, sin incurrir en CAPEX, aquí todo es OPEX, y de forma que colaboramos, ¿no? Desde el punto de vista vendor, partner, MSSP, pues para que los clientes, digamos, que tengan acceso a todas estas soluciones de ciberseguridad de una forma rápida y eficiente, ¿no? ¿Cuáles, digamos, los criterios que son muy importantes cuando un cliente final selecciona una compañía que tiene un perfil de Managed Security Service Provider, pues para manejar su infraestructura, para manejar sus firewalls, sus IDS, sus IPS, para manejar todo lo que tiene, ¿no? Tanto dentro de perímetro como fuera de perímetro de ciberseguridad? Pues el primer factor que es muy importante es que esa compañía conozca cuáles son tus objetivos de negocio y cuáles sean tus necesidades de IT. Eso significa que cada compañía tiene diseños de red que son completamente diferentes, probablemente dan más importancia a algunos dispositivos que otros, algunos tienen infraestructura en in-house, otros legacy, otros en el cloud, una mezcla de todos. Entonces, ese es el primer factor, ¿no? Que es diferencial cuando un MSSP abre una conversación con un cliente en temas de ciberseguridad, conocer bien cuáles son las necesidades de tu cliente. El segundo factor que es diferencial es obviamente la reputación, ¿no? Probablemente ninguno de ustedes con sus compañías y digamos dentro de lo que es su responsabilidad manejando el IT o la red o la ciberseguridad va a poner la ciberseguridad en manos de un tercero que no tenga una reputación, ¿no? Tanto desde el punto de vista de cuáles son los proveedores que gestionan y sobre todo cuál es el modelo de atención. Entonces, la reputación obviamente es algo que es muy importante desde el punto de vista de ciberseguridad y es algo que nosotros ayudamos a ganar la confianza del cliente a todos nuestros partners, ¿no? Luego, dentro de lo que es el ecosistema de ciberseguridad hay muchos tipos de servicios diferentes, ¿no? Que explicaremos más tarde con un poquito más de detalle, ¿no? No solo es proporcionar la tecnología, esa tecnología te tiene que servir pues, para hacer gestión de las vulnerabilidades, escaneos recurrentes, ¿no? Tu infraestructura cambia y eso significa que
a medida de que cambia, se van abriendo nuevas brechas que puede utilizar un ciberatacante pues, para ganar control. Necesitas estar al día de cuáles son los IOCs de ciberinteligencia y sobre todo necesitas tener a alguien que está monitorizando eso que está pasando en tu red y en tus dispositivos, ¿no? Porque ese tráfico es el que te va a permitir detectar pues cualquier indicio de actividad maliciosa que pueda derivar en un incidente de ciberseguridad. Todo eso se hace con una pieza de software, que es lo que nosotros anteriormente llamamos SIEM. Probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con la terminología de SIEM. Luego más tarde explicaremos cómo ha evolucionado esto a nivel de mercado. Pero el SIEM básicamente es una pieza de software que les permite ingestar todos los logs que producen aquellos dispositivos que tienen en su infraestructura, ya sean servidores, sean laptops, sean dispositivos que tienen la red, firewalls y DSIPS, correlar todos estos logs, compararlos con la base de datos de IOCs de ciberataques conocidos y todos aquellos que van a venir nuevos y ver cuáles aquellos son importantes desde el punto de vista de la ciberseguridad. Y muchas veces no todos ellos realmente son relevantes. Es una de las cosas que nosotros trabajamos de la mano con nuestros partners, ¿no? Cuando estás gestionando un Security Operations Center, una de las primeras cosas que tienes que aprender a filtrar es el ruido blanco de todas aquellas alarmas que saltan y que realmente no son ciberataques, ¿no? Entonces, nuestra plataforma y como nosotros trabajamos con los partners, pues permiten que los partners implementen un SOC de una forma mucho más eficiente y de forma que solo le presten atención a aquellas alarmas que realmente pueden dar pie a incidentes, ¿no? Y ante esos incidentes hay que tener respuesta, hay que tener una respuesta rápida, ¿no? Es muy importante para nuestros partners, una vez que han detectado una alarma, se ha comprobado que esa alarma efectivamente puede dar lugar a un ciberataque o a una exposición del cliente, pues actuar de una forma coordinada, ¿no? Y ahí nosotros, aparte de ofrecer la tecnología, pues tenemos equipos enteros de Customer Support y Customer Care que trabaja con nuestros partners y con nuestros clientes, pues para ayudarles a remediar, porque cuando el ciberataque ya está dentro, obviamente el tiempo es lo que importa y minimizar ese tiempo es lo que te permite poner a manejar el negocio otra vez a funcionar y que no tengas una pérdida económica, ¿no? El factor humano es muy importante, ¿no? Digamos que las personas que manejan la ciberseguridad son escasas, necesitan estar muy al día de lo que está pasando a nivel de certificaciones, a nivel de conocimiento de diferentes vendors. Entonces, muchas veces, desde el punto de vista de un cliente, cuando el cliente no se dedica a esto, es muy costoso, ¿no? Tener un personal in-house que se dedica a la ciberseguridad. Por eso es muy importante externalizarlo, ¿no? A través de un partner en el que confías y pues a través de un vendor, ¿no? Que pone esas herramientas a disposición del partner, pues para que puedas tener la ciberseguridad bajo control sin incurrir en costes y sobre todo pues de una forma flexible y que crezca a medida que va creciendo tu negocio. Una parte que es muy importante y es probablemente el principal motivo, ¿no? Por el que el ecosistema de ciberseguridad es muy diferente hoy en día de lo que era antes es que hoy la gran mayoría de compañías ya la ciberseguridad no solo la ven desde el punto de vista de cómo evito ataques, cómo evito que mi negocio se pare, la gran mayoría están exigidas desde el punto de vista de la ley. La gran mayoría de bancos, de compañías de e-commerce, entidades financieras, necesitan estar al día, ¿no? En materia de cumplimiento. Y para estar al día en materia de cumplimiento necesitan herramientas de ciberseguridad. Entonces, para las grandes compañías esto probablemente es algo que ya vienen haciendo muchos años, pero para las compañías que son un poco más pequeñas, tener esa tranquilidad mental de que estás confiando en un partner que además tiene una relación con vendors que son referencia en la industria, pues es muy importante, ¿no? Porque tú no quieres prestar atención a estar compliance con la ley, tú lo que quieres es que alguien te dé esta tranquilidad pues, en forma de reporte que tú puedas presentar a los organismos competentes y no tengas que estar empleando recursos propios para esta parte, ¿no? Y por obviamente el valor, ¿no? De lo que es la solución y sobre todo cómo escala, ¿no? Nosotros estamos viendo que para compañías que son medianas, pequeñas, probablemente la ciberseguridad es algo que está en su radar desde hace relativamente poco tiempo, probablemente desde tiempos de pandemia 2020, y lo que es muy importante es tener muy bien controlado cuál es el coste de una solución de ciberseguridad, tener muy claro cuál es el scope of work de esa solución que te da un proveedor y sobre todo ir creciendo de una forma gradual, ¿no? Porque la barrera de entrada obviamente es muy importante. Nosotros esto lo hacemos con nuestros partners de una forma muy, muy eficiente. Típicamente empezamos con soluciones pequeñas
vamos monitorizando cuál es el estado de madurez de los clientes a nivel de ciberseguridad y vamos creciendo de la mano, ¿no? De forma que ellos van teniendo soluciones cada vez más complejas o cada vez más profundas, de una forma, digamos, muy gradual y sobre todo muy predecible desde el punto de vista de costes, ¿no? Que esto es muy importante, pues siempre que hay una necesidad de budgeting en los departamentos de IT. Y estos son básicamente los 9 criterios, ¿no? de cómo elegir un MSSP. Muchos de ustedes probablemente o ya son MSSPs o trabajan con MSSPs que le dan estos servicios. Entonces, bueno, esto es parte de lo que nosotros hacemos con ellos y, bueno, es importante, ¿no? Desde el punto de vista de calificar, pues que MSSPs son importantes e interesantes para tenerlos como socios de negocio desde el punto de vista de ciberseguridad. Y de ahí ya me voy a saltar, digamos, a explicar un poco conceptualmente a qué llamamos XDR, a qué llamamos MDR, cómo se relaciona esto con el SIEM, porque, digamos, la terminología de ciberseguridad avanza muy rápido, ¿no? Entonces, nuestra experiencia es que todavía mucha gente, cuando habla de Alienwall, que ahora es la plataforma USM Anywhere, todavía nos sigue viendo desde el punto de vista de un SIEM, ¿no? Y un SIEM, digamos que tiene unas características que probablemente son muy diferentes a lo que es una plataforma de XDR o MDR, que digamos es la terminología que se utiliza hoy en la industria. ¿Por qué? Porque un SIEM básicamente se basa en dos componentes. Una es la componente de correlar aquellos logs que se reciben de la infraestructura y una parte que es utilizar esos logs para compararlos con los vectores de ataque de ciberseguridad que pueden dar pie a un incidente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas compañías que son muy buenas en el lado del SIEM, que es básicamente correlar logs, pero probablemente no son tan buenas en la parte de utilizar esos logs para prevenir ciberataques, ¿no? Y ahí es donde nosotros somos muy, muy fuertes, ¿no? Muchos partners, muchos clientes en la región, cuando tienen que decidir cuál es la solución que ellos quieren, ¿no? Pues para implementar su XDR, la primera pregunta que te hacen es: ok, ¿y cómo comparas con otros vendors en la industria? ¿Cómo comparas con los Palo Alto, los Splunk, los QRadar? Y la respuesta es que muchos de esos realmente tienen un punto de entrada, son muy, muy alto, probablemente no están orientados a corporaciones de tamaño medio o tamaño pequeño. Y además nosotros tenemos una parte que es muy importante, ¿no? Que es la que les comentaba antes, que es el Framework OTX. Y en esta parte es en la que somos diferenciales. Nuestra experiencia es que tenemos muchos clientes, muchos partners que cuando seleccionan una solución de este tipo, probablemente la parte del SIEM lo tienen bien cubierto, pues con otros proveedores que probablemente no son ni herramientas de ciberseguridad. Proveedores como Elastic, que por ejemplo dan una visualización de los datos muy buena, no necesariamente utilizan esa información que tienes de los datos pues para detectar alarmas, puedes utilizarlos para otras muchas cosas, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros somos diferenciales, ¿no? Y ahí es donde la terminología de XDR pues cobra todo el sentido. XDR son las siglas de Extended Detection and Response. Y esto lo explicaré probablemente en las siguientes slides. XDR es nuestra pieza fundamental de Level Blue que integramos además con otras tecnologías y ponemos a la mano de nuestros partners para dar MDR, que son las siglas de Managed Detection and Response. MDR probablemente ustedes lo conocen con otros proveedores pues como CrowdStrike, Stellar, ¿no? Digamos que es un nicho de la ciberseguridad que cada vez tiene más players, pero como digo, elegir uno u otro es crítico y sobre todo hay que elegir a uno que es capaz no solo de detectar y correlar los logs, sino sobre todo pues utilizarlos pues para prevenir ciberincidentes, ¿no? Entonces eso además tiene otras implicaciones, ¿no? Porque estar al día de lo que está ocurriendo en la industria de ciberseguridad a nivel de ciberataques pues es muy costoso, ¿no? Porque identificar esas amenazas se lleva mucho tiempo. Necesitas tener equipos que están estrictamente dedicados a detectarlas. Los recursos de ciberseguridad son limitados. Tú no puedes tener mucha gente en tu SOC y no puedes tener todo el mundo certificado en todas las tecnologías, ¿no? Porque es muy costoso y es poco eficiente. Entonces, digamos que esta aproximación de utilizar un vendor como Levelblue que te dé la plataforma XDR para que un MSSP construya su propio servicio de seguridad gestionada es una aproximación que tiene mucho sentido, ¿no? Sobre todo en mercados, ¿no? Que probablemente los clientes no son tan grandes y la ciberseguridad la externaliza. Eso es beneficioso para ellos porque no solo es una función de ahorrar desde el punto de vista de costes, sino que además es de agilidad, ¿no? Les permite salvar mucho tiempo, el despliegue se puede hacer en minutos, no necesitan hacer realmente
despliegues o arquitecturas que duren meses. Es algo que nosotros damos de una forma muy rápida y muy flexible. Están al día desde el punto de vista de qué es lo que está pasando en ciberamenazas y cómo una ciberamenaza que sale hoy podría ser un vector de ataque contra mi negocio mañana. Y sobre todo te permite crecer de una forma flexible, ¿no? Desde un punto de vista de suscripción. Nosotros, nuestro modelo está basado en diferentes tiers de SKUs, que probablemente explicaré un poquito más adelante, de forma que pueden empezar con un despliegue pequeñito e ir aumentando este despliegue a medida que van incorporando nuevos elementos a monitorizar, diferentes firewalls, diferentes IDS, UTMs, diferentes servidores, ya sean en la cloud o en su propio data center, ¿no? Entonces, esa es un poco la aproximación que nosotros utilizamos con nuestros partners y además nos hemos dado cuenta que realmente el XDR es la evolución a lo que era la ciberseguridad clásica hace no tanto, hace apenas 4 años. ¿Por qué? Porque el paradigma de ciberseguridad ha cambiado completamente desde 2020, ¿no? Que es cuando, digamos, las compañías a raíz de la pandemia se empezaron a dar cuenta de unos problemas que probablemente siempre han existido, pero antes no eran tan relevantes o antes no tenían tanto impacto en cómo se maneja la ciberseguridad dentro de una compañía. ¿Por qué? Porque hasta 2020 probablemente la gran mayoría de ustedes, cuando manejaban los equipos, las aplicaciones de sus compañías, probablemente las manejaban desde su oficina, lo que significaba que ustedes se conectaban a la red, ya fuese por cable o por Wi-Fi, que estaba securizada, pues digamos que era mucho más resistente a los ciberataques porque todo estaba dentro de lo que era la propia plataforma de la compañía o dentro de lo que llamamos el perímetro. Y ese perímetro era básicamente la red, el cloud y los servidores físicos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en 2020? Que cuando ya el trabajar remoto se convierte no solo en algo, digamos, residual, sino en una posibilidad real, digamos que empiezan a haber muchos más ciberataques sobre lo que es el endpoint, ¿no? Y el endpoint típicamente es el eslabón más frágil de la cadena. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una infraestructura, pues obviamente siempre vas a tener un equipo de ciberseguridad que ya se ha encargado de poner las reglas de firewall, de filtrar los puertos, de, digamos, tener todo listo pues para que un atacante tenga que hacer mucho más esfuerzo para penetrar una organización. En cambio, cuando esa complejidad la sacas al dispositivo del usuario o de tu empleado, pues ahí entra a jugar una componente que es el factor humano. Y el factor humano, pues seguirá siendo siempre, digamos, el eslabón más débil de la cadena. ¿Por qué? Porque incluso para gente que conoce muy bien los diferentes tipos de ataques, malware, phishing, farming, cualquier tipo de ellos, realmente es muy fácil caer en este tipo de errores, ¿no? Probablemente ustedes reciben 2, 3 correos a la hora, ¿no? de direcciones de correo que probablemente no conocen, pero tampoco son especialmente sospechosas. Probablemente alguno ha hecho un clic en algún fichero que no debería haber hecho. Entonces, digamos que la protección se extiende de lo que es el NDR al EDR, ¿no? Y eso en conjunción, si sumamos EDR y NDR, es lo que llamamos hoy XDR, ¿no? Que es el Extended Detection and Response, que es el concepto que explicaba en la slide anterior. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de que eso es crítico, ¿no? Ya no solo hay que proteger lo que está dentro del perímetro, sino todos los dispositivos que además cada vez son más diversos, ¿no? Antes tenías tu propio laptop que te daba la compañía para trabajar, pero ahora probablemente hay muchos empleados que siguen políticas de bring your own device, ¿no? Y ya no solo tienes que preocuparte de darle la seguridad en el laptop que tú le has dado a él, sino que además cumpla con los protocolos de seguridad en su propio dispositivo, ¿no? Entonces todo eso hay que integrarlo y todo eso es parte del XDR, ¿no? ¿Y cómo nos hace el XDR diferentes a nosotros respecto a otros partners? Pues como les comentaba en las primeras slides, ¿no? Lo que a nosotros hace realmente diferente no es tanto la parte de correlación, que hay muchos vendors haciendo correlación con herramientas muy buenas, algunas más visuales, otras un poquito más legacy. Lo que realmente es importante es lo que nosotros llamamos OTX. OTX son las siglas de Open Threat Exchange y como les comentaba antes, aquí involucra no solo la parte de los diferentes vectores de ciberamenazas que están ocurriendo en la actualidad, sino todos aquellos que vienen del pasado y todos los que vendrán nuevos. Los profesionales que tenemos, digamos, realimentando todos estos vectores, pues para que nuestra plataforma sea capaz de detectar, prevenir y remediar. Y sobre todo las relaciones que tenemos con otros third party, ¿no? Esto lo vamos a ver también un poquito más adelante. Nosotros no trabajamos solos en la industria, manejamos
relaciones con la gran mayoría de vendors y además integramos todos estos vendors dentro de lo que es nuestra solución, ¿no? Entonces, todo esto hace que, digamos, nuestra capacidad de detectar vectores de ataque es probablemente muy superior al resto de vendors de mercado, ¿no? Y esto, bueno, pues lo parametrizamos, digamos, en la típica rueda de ciclo de Deming, ¿no? Aquí tenemos equipos que se dedican exclusivamente a esto dentro de la organización. Trabajamos, obviamente, con todos aquellos colectivos, ¿no? de hackers éticos, ¿no? Que también aportan mucha inteligencia. Y además tenemos también nuestros propios elementos de investigación de ciberamenazas, ¿no? Un ejemplo muy claro que siempre me gusta poner fue hace apenas unos meses, ¿no? Un ataque de ciberseguridad que afectó sobre todo a clientes mexicanos, ¿no? Y que lo detectó una compañía que es una compañía de ciberseguridad asociada a una telco muy grande en México, no voy a decir cuál es, pero nosotros tenemos obviamente acuerdos con ellos para compartir los IOCs y gracias a que ese ataque que estaba muy dirigido pues, a un mercado muy concreto como era el mexicano, nosotros fuimos capaces de involucrar en esos IOCs dentro de lo que es nuestra plataforma en un tiempo muy corto y eso probablemente pues nos permitió prevenir que este tipo de ataques que antes habían afectado sobre todo al cliente mexicano pues se pudieran propagar a otros partners que tenemos en la región. Entonces eso es importante, ¿no? Porque los ataques, digamos, los atacantes siempre van un paso por delante de lo que es la industria de la ciberseguridad. El tiempo que tú les das a esos ciberatacantes para hacer exploit de tu red o de tu infraestructura, pues obviamente es la diferencia en la que tienes un incidente de ciberseguridad grave o puedes tener un incidente de ciberseguridad que lo has detectado rápido, lo has controlado y lo has remediado, ¿no? Entonces esto es muy importante y es muy importante también estar al día de lo que va pasando y ahí nosotros tenemos obviamente equipos que se dedican exclusivamente a esto. ¿Cómo nos integramos con el resto de soluciones? Y esto es muy importante también desde el punto de vista de cómo funciona la plataforma. Pues nosotros nos integramos a través de lo que llamamos Level Blue Apps. Al final, ustedes como clientes finales o como MSSPs, pues probablemente ya están trabajando con otros proveedores, probablemente tienen infraestructura que vienen de hace ya bastantes años. Obviamente nosotros nunca abordamos el problema desde el punto de vista, no, oye, reemplaza lo que tengas y utiliza Level Blue como tecnología. No, no, nosotros nos integramos con lo que ustedes ya tienen. Eso significa que si tienen, por ejemplo, SentinelOne para Endpoint Security, nosotros somos capaces de correlar esa tecnología de forma que a través de nuestros XDR le permitimos hacer cosas un poquito más complejas, ¿no? Lo mismo desde el punto de vista de gestión de vulnerabilidades, diferentes tipos de proveedores con Cloud Security, Network Security. O sea, al final del día estamos integrando más de 800 proveedores a través de Blue Apps y eso significa que cubrimos probablemente el 90% de las soluciones que ustedes ya tienen, ¿no? De forma que no tienen que reemplazar lo que tienen debajo, eso simplemente a través de las Blue Apps correlan los logs que generan estas aplicaciones o appliances y lo meten a través de nuestros XDR, ¿no? Esto lo podemos hacer a través de apps, lo podemos hacer a través de webhooks, lo podemos hacer incluso trabajando con ustedes, digamos, de una forma un poquito más manual, pues para ser capaces de correlar los logs. Y es algo muy diferencial, ¿no? Que otros proveedores quizá un poco más orientado a cliente enterprise no hacen, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo clientes y tengo partners, ¿no? que me piden cosas muy específicas con Cloudflare, ¿no? Y probablemente pues ese módulo específico de Cloudflare probablemente no está dentro de lo que tenemos hoy en Blue Apps, que son más de 800 aplicaciones, pero trabajamos con los partners, ¿no? Pues para que esa necesidad específica a nivel de integrar la solución que ya tienen, se la podamos poner a su disposición, ¿no? Y parte de esa potencia la tenemos pues en el equipo de Sales Engineering, ¿no? Del que es parte Ricardo, que también está en esta conversación. Entonces aquí el mensaje es, eso no importa qué es lo que ustedes ya tengan, nosotros podemos hacerlo funcionar con XDR y lo que es más importante, les podemos dar, digamos, una visibilidad mucho más grande a través del XDR de lo que tienen actualmente trabajando solo con un partner que utiliza una tecnología específica, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta slide simplemente aparecen unos de los logos, ¿no? Que digamos son probablemente más comúnmente conocidos o más familiares para ustedes, pero aquí tenemos, como les decía, muchísimos más que podemos integrar de una forma muy rápida y trabajar con ustedes, ¿no? Y bueno, ya desde el punto de vista de lo que es la plataforma y digamos cómo comparamos, ¿no? Desde el punto de vista de números con otras soluciones que digamos están en el mismo nicho de mercado, ¿no? Bueno, esto es un reporte, ¿no? Que hicimos con un third party, un analista externo, que es Secure IO Lab.
Y bueno, pues estos fueron algunos de cómo llegamos a los KPIs desde el punto de vista de soluciones de XDR, ¿no? Una parte que es muy importante es la efectividad filtrando eventos, ¿no? Porque cuando ustedes están trabajando con un SOC, obviamente van a recibir muchos eventos, que no necesariamente son eventos relevantes desde el punto de vista de la ciberseguridad. Entonces, la capacidad de filtrarlos significa que su gente en el SOC pues va a tener mucho más foco, ¿no? De separar lo que es un ciberataque de algo que no es un ciberataque, ¿no? Y la puntuación que tenemos ahí es de 99,98%, que significa que filtramos prácticamente todo lo que es relevante y dejamos fuera lo que no. Esto es muy importante también desde el punto de vista de la resistencia a falsos positivos, porque si ustedes tienen un SOC en el que cualquier log se les transmite en una alarma, pues obviamente ya pueden tener equipos muy grandes de analistas de ciberseguridad que no van a estar trabajando de una forma eficiente, ¿no? Entonces, ser capaz de filtrar ese ruido blanco que no son ciberataques es muy importante. Y ahí tenemos un 100% en la escala, ¿no? que nos daba este reporte del third party, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de lo que es la solución, ¿no? A nivel general, pues tenemos un 96,3, que es una puntuación probablemente en el top 5% percentil de lo que son los XDR a nivel de industria. Y lo que es muy importante, ya no solo desde el punto de vista de que somos capaces de filtrar o que somos capaces de detectar, es cómo de rápido damos solución a lo que está ocurriendo una vez se produce un incidente, ¿no? Y aquí es donde nosotros trabajamos muy de la mano, tanto con el cliente final y sus equipos in-house, o con el partner, ¿no? Desde el punto de vista de que ustedes tienen un incidente, en menos de una hora lo hemos detectado y en menos de una hora les estamos dando también, digamos, dando cuál es la pauta para que ustedes hagan la remediación. Incluso podríamos ayudarles, ¿no? Con remediación, pues con sistemas y con servicios que tenemos, pues como parte del portfolio de Levelblue, ¿no? Y sobre todo lo que es muy rápido es el time to deploy. Si ustedes necesitan desplegar una solución de ciberseguridad mañana, pues probablemente la podemos desplegar en menos de 2 horas, ¿no? Entonces, digamos que las dos componentes de, digamos, la parte técnica y la parte de servicio, pues es lo que nos hace un poco diferentes al resto de vendors del mercado, ¿no? Y es donde nosotros estamos más orgullosos, ¿no? Y de aquí voy a saltar a la parte de compliance, ¿no? Que como les decía, probablemente es uno de los principales motivos por los que una compañía de tamaño pequeño o medio pues confía en un proveedor de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría está sometida a temas de PCI DSS, ¿no? Si están en la industria del banking o de fintech, si están en la industria del healthcare, pues probablemente también tiene regulación. Nosotros somos HIPAA compliance o HIPAA probablemente sepan que es la regulación de ciberseguridad estándar en Estados Unidos, estamos certificados con Azure y con AWS, somos GDPR para la parte de compartición de datos y hay muchas otras certificaciones que no están en esta slide, que obviamente no podía poner todas, y lo que es más importante, tenemos un equipo de auditoría y de compliance como parte de la solución que trabaja con ustedes, pues para que ustedes tengan estos reportes de la forma que necesitan, porque muchas veces me vienen clientes o partners y me dicen, ok, es el reporte estándar de PCI que me está dando la herramienta, está muy bien, es muy valioso, pero yo necesito además incluir este tipo de información porque el regulador en el país que sea me lo está pidiendo, ¿no? Entonces nosotros ahí también les ayudamos, ¿no? A tener este tipo de reportes de una forma un poquito más artesanal, que se adapte a sus necesidades y sobre todo que se adapte a la regulación local, ¿no? Porque no hay que olvidar que esto es una plataforma global y luego cada país pues tiene, digamos, requerimientos de compliance que pueden variar y que además necesitan ser entendidos y sobre todo ser cumplidos, ¿no? Entonces esto es muy importante también desde el punto de vista de lo que da la plataforma. Y bueno, esto es el XDR, ¿no? Voy a hacer aquí una pequeña pausa, porque además yo creo que vamos un poco cortos de tiempo y probablemente me voy a centrar solo en la parte de XDR, ¿no? Para respetar el tiempo. Entonces aquí vamos, si les parece bien, a abrir una serie de Q&A para que ustedes hagan preguntas pues, de lo que hemos visto, cuáles son las inquietudes que tienen y pues Ricardo y yo nos esforzamos en darles una respuesta. Si hay alguna pregunta que no alcanzamos a responder hoy, la hacemos probablemente offline a través del equipo de CIDIF. Sí, Francisco, justo he dejado en la parte de preguntas y respuestas un pequeño buzón donde podrán cada uno colocar las preguntas que así deseen. Ok, perfecto. ¿Hay alguno de los que están atendiendo a la reunión que tenga alguna pregunta específica que quiera compartir con el resto de la audiencia y quiera hacerlo en esta sesión?
escucho silencio. No sé si es que es muy temprano o son muy tímidos, pero bueno, no hay ningún problema. Si no quieren hacer preguntas en la sesión, podemos responderlas offline. Sí, o también al final, como tal. Pero podemos continuar también, Francisco. Ok, perfecto. Solo por ser un poco respetuoso del timing. Tenemos 10 minutos más, ¿es así? Es correcto. Vale, entonces voy a intentar ir un poquito más rápido sobre el resto de servicios. Pues como les decía, Level 1 no solo es un proveedor de XDR, ¿no? Nosotros a través de nuestros partners damos servicios consultivos. ¿Y por qué es importante esto? Porque probablemente muchos de ustedes realmente lo que necesitan pues para estar compliance con lo que les requiere la industria o el mercado, solo necesitan realmente contratar una herramienta. Probablemente lo que quieren es que alguien les dé un reporte y en ese reporte ya les haya hecho el escaneo de vulnerabilidades o un external pentesting, ¿no? De forma que ustedes tienen la información, digamos, procesada, que les sirve para ser compliance, pero también les sirve un poco pues, para ver qué necesidades tienen desde el punto de vista de ciberseguridad. Entonces nosotros eso lo hacemos a través de CIDIF y podemos dar también servicios de gestión de vulnerabilidades y escaneos. De hecho, este es el servicio, ¿no? Que más tarde al final estaremos sorteando 3 POCs que podemos hacer de una forma completamente gratuita. De la misma forma hacemos pentesting, pues aquí de momento lo que estamos trabajando con nuestros partners es hacer un external pentesting, de forma que no necesitamos conocer, digamos, cuál es su infraestructura, no necesitamos que nos den acceso a su red o nos abran puertos, pues para, digamos, hacer pruebas de ataques controlados y hacking ético, pues para darles, digamos, también cuáles son los potential exploits que pueden tener, como un ciberatacante eso puede hacer uso de lo que tienen no bien protegido, cuáles son los sistemas que están afectados, cuál es el riesgo general, ¿no? de que ese impacto pues, les pueda tirar abajo la operación. Entonces eso también nosotros se lo damos en forma de reporte a través de CIDIF. Y esto es muy útil, ¿no? Porque además esto probablemente lo necesitan sí o sí, probablemente todos los que están atendiendo, al menos hacer 1 o 2 veces al año, ¿no? Los escaneos de vulnerabilidades es algo que se requiere por compliance, los pentesting probablemente también, y es algo que nosotros hacemos a través de CIDIF, ¿no? Y también damos respuesta ante incidentes. Esto quiere decir que probablemente ustedes muchas veces la ciberseguridad no le están prestando atención hasta el momento en el que ya tienen un ataque y tienen un incidente, ¿no? Entonces, en ese momento no hay tiempo que perder y nosotros ponemos nuestros equipos de respuesta ante incidentes a trabajar de la mano con ustedes, ¿no? Pues para ayudarles a salir de esa situación en la que están experimentando un ciberataque, entender cuáles son las causas, ¿no? Hacer el forensics, pues para ver cómo ese ciberataque o ese ciberatacante ha logrado penetrar la infraestructura o la red del cliente, ¿no? Pues para darnos una solución y sobre todo cómo prevenirlo de cara a futuro, ¿no? Porque cuando tienes un ciberataque, una vez que ha salido, probablemente vas a estar mucho más proactivo desde el punto de vista de protegerte de otros ataques que puedan venir en el futuro, ¿no? Entonces eso también lo hacemos modo consulting a través de CIDIF, desde el punto de vista de cómo gestionar la plataforma, ¿no? Y esto es una pregunta que también recibimos constantemente de nuestros partners. Habrá partners y clientes que ellos digan, oye, yo lo que quiero es la solución software, yo ya tengo un equipo interno que maneja este tipo de soluciones y lo quiero manejar. Eso lo podemos hacer, podemos darles el software a través de SIDIF y que ustedes lo manejen, podemos darles la formación, podemos dar las certificaciones. Probablemente en un espacio corto de tiempo se van a dar cuenta que es mucho más efectivo si alguien, ¿no? que, digamos, hace esto como su core business, se lo gestiona, ¿no? Entonces también se lo podemos dar de una forma completamente gestionada, en la que ustedes directamente nos pasan a nosotros el servicio a través de SIDIF y le damos el SOC como servicio, ¿no? De forma que no tienen que contratar realmente gente para manejar la solución, no tienen esa curva de aprendizaje, ¿no? Se lo damos como servicio, que es lo que llamamos a MTDR, ¿no? Y esto es muy interesante también pues, para compañías que probablemente no tienen los recursos de ciberseguridad y que probablemente no les haga sentido desde el punto de vista de tamaño, ¿no? La gestión del endpoint, esto también es muy importante porque, como les decía antes, ¿no? La gran mayoría de brechas de ciberseguridad a día de hoy todavía siguen entrando por el endpoint, ¿no? Y aquí digamos que hay pues un nicho de mercado que es muy interesante. Nosotros esto lo cubrimos con SentinelOne y además SentinelOne lo utilizamos también dentro de nuestra plataforma de XDR pues para dar un Endpoint Protection Management un poquito más avanzado de lo que hace SentinelOne por sí mismo, ¿no? Porque digamos que involucra las dos tecnologías y tenemos ahí, digamos, una capacidad
detectar cosas que son un poquito más complejas, que probablemente un endpoint protection se va a quedar a un nivel un poco más alto desde el punto de vista de la gestión del usuario, ¿no? Entonces, bueno, esto también pues se explica en esta slide. Aquí, bueno, igual que tenemos SentinelOne, tenemos otras muchas cosas como, por ejemplo, la gestión del correo seguro. El correo también es otro digamos, de los puntos donde más incidentes de ciberseguridad atacan a las compañías. Entonces aquí también tenemos acuerdos con Checkpoint. Y bueno, básicamente ese es el portfolio de soluciones de Level Blue que estamos ofreciendo a nuestros partners en la región y que queríamos compartir con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, probablemente van a surgir muchas preguntas, querrán ver algunas cosas más en detalle y todo esto lo podemos ver offline. So, al final esta sesión, digamos que una sesión introductoria, ¿no? Del partnership que tenemos con CDIF y cómo vamos a estar trabajando con ustedes pues, para lo que necesiten. Y bueno, pues por ser respetuosos del tiempo, yo creo que ahora sí que es el momento pues para que lancen las preguntas, ¿no? Ya sea a través del chat o directamente a la audiencia. Entonces, Francisco, te voy a dejar la palabra si quieres para que actúes como moderador. Sí, en este caso, Francisco, como tienes la pregunta de la dinámica, puedes ahí en la parte de preguntas y respuestas, donde dice iniciar una discusión, colocar la pregunta, entonces las personas y demás, sus participantes, estarán respondiendo de ella. Eh, Dejando saber que la primera persona que responda será el ganador del premio como tal. Perfecto, voy a estar aquí escribiéndolas. Son preguntas de alto nivel, obviamente no son complejas técnicamente, simplemente pues para asegurar, digamos, que el concepto se ha entendido y bueno, si no se ha entendido, pues obviamente estamos aquí a su disposición para aclararlo. Sí, menciono nuevamente, chicos, y demás personas participantes. Arriba, ustedes tienen un pequeño preguntas y respuestas. Si le dan clic a esa parte ahí, van a encontrar un buzón del lado derecho donde nosotros vamos a estar realizando la pregunta. Y dentro de cada pregunta hay un pequeño like que se le puede dar y también la opción de poder comentar. Así nosotros vamos a ver si nos están atendiendo con la indicación. Bien, aquí está la primera pregunta que dice, ¿cuáles son los factores diferenciales en una solución XDR? Sí, José Manuel y no. Ok. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? ¿Me escucha? Sí, te escucha más. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Escúcheme. Sí, la pregunta dice, Francisco, vamos colgándola una por una. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuáles son los factores diferenciales en una solución XDR? Eh, bueno, yo entiendo que la diferencia de los XDR en comparación con las demás soluciones es que XDR es una versión como más automatizada, más moderna en cuanto a las demás. Tiene más funcionalidades. Sería como el top a nivel de análisis de vulnerabilidades de herramienta, en herramienta. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal la respuesta? La respuesta es acertada, cubre algún aspecto más, pero sí, efectivamente, XDR, digamos que es una plataforma que les permite hacer muchas cosas, ¿no? Hay clientes y hay partners que las utilizan para hacer gestión de vulnerabilidades. Eso lo puedes hacer a través de la plataforma, lo puedes hacer también a través del servicio. Te permite hacer threat hunting, te permite hacer, digamos, la remediación. Entonces, bueno, es una respuesta que sí que es acertada. Y bueno, pues ahí hay más cosas, pero bueno, la podemos dar por válida. Muchas felicidades, José Manuel. Ha sido uno de los ganadores de un análisis de vulnerabilidad para tu empresa, totalmente gratis. Te estaremos contactando por de manera de correo electrónico. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las soluciones que más le han interesado del portafolio de Level Blue? Si alguien más desea participar, igual para habilitar el micrófono. O de igual forma, pueden ir también al pequeño buzón y dejarlo como escrito en comentario.
Esta pregunta realmente no es tanto de haber estado atentos, sino simplemente ¿qué tipo de soluciones necesitan ustedes en el mercado en Dominicana, ¿no? Obviamente es un mercado grande que tiene compañías también muy grandes y qué tipo de necesidades creen que Level Blue les puede ayudar. Bien, de igual forma, repito las indicaciones. Arriba en el menú, ustedes tienen varias opciones que nacen, que preguntas y respuestas, también dice participar, le podemos habilitar el micrófono. Y en preguntas y respuestas pueden encontrar la siguiente pregunta, que dice, ¿cuáles son las soluciones que más le han interesado del portafolio de Level Blue? Bueno, veo que nadie se atreve. Está Sí, bien, pasemos a... acá tenemos, perdón Francisco, que te interrumpa, acá tenemos a Franklin Gregorio, que Ok. dice soluciones de seguridad de red. Ok, cuando dices soluciones de seguridad de red, ¿te refieres a qué exactamente? ¿Eso, monitoreo de la red, la plataforma de XDR monitorizando todos aquellos dispositivos de ciberseguridad que protegen la red? Franklin, te ha habilitado el micrófono, tienes la oportunidad. Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Franklin. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Cuando Qué hablamos de bueno. soluciones de seguridad de red, hacemos referencia a la solución que usted hablaba de que ustedes cuentan con asesor de confianza que puede ayudar a la empresa a adoptar enfoque holístico para asegurar la transformación digital y empresarial en el ámbito de las redes, ayudando así a la innovación a que sea más rápida y segura. Sí, efectivamente, eso es algo que podemos hacer. De hecho, es algo que hacemos también para otros mercados un poco más enterprise. Es lo que hace, por ejemplo, Level Blue dentro de los clientes en directo que tiene. Pero sí, es obviamente algo que hacemos y además os ayudamos también a entender un poco mejor cuáles son aquellos elementos de seguridad de red que, digamos, son críticos, ¿no? Desde el punto de vista de ciberseguridad. Nosotros, a través de nuestra preventa, a través de Ricardo, lo que hacemos es les pasamos, ¿no? Un cuestionario pues, para ver si tienen firewalls, si tienen IDS, si tienen UTMs, cuántos servidores tienen, cuántos usuarios, ¿no? Y eso al final en lo que se traduce es en el número, ¿no? de cuántos logs necesitan recolectar y pues al final nosotros les damos una cotización sobre eso, ¿no? Y esa cotización obviamente es el SKU que necesitan para lo que tienen y obviamente puede crecer de forma flexible a medida que van poniendo más equipamiento debajo de red. Excelente. Gracias, Cindy. Sí, felicidades, Franklin. Te ha ganado un análisis de vulnerabilidad totalmente gratis para tu empresa. Te estaremos contactando por vía de correo electrónico. La tercera pregunta dice, ¿cuáles son las regulaciones desde el punto de vista de ciberseguridad que más afectan en República Dominicana? A ver, ¿quién estaría interesado en responder la tercera pregunta? Disculpa, Francisco, ¿puede volver a realizar la pregunta? Sí. ¿Cuáles son las regulaciones desde el punto de vista de ciberseguridad que más afectan en República Dominicana? Aquí lo que me interesa saber es, digamos, en qué industrias están ustedes, qué tipo de regulación les afecta desde el punto de vista de ciberseguridad. Si están en banca, pues entiendo que tienen que cumplir con PCI. Si están en healthcare, imagino que tendrán alguna regulación específica para Dominicana. O simplemente pues para ver, ¿no? Dónde podemos ayudarle con este tipo de auditorías y de compliance. Es correcto. Tenemos por acá a José Cepeda.
Adelante, José. Te he habilitado el Bien, micrófono. bueno, aquí en el sector de la banca, sector financiero, tenemos lo que es un reglamento de ciberseguridad emitido por la Junta Monetaria, o sea, el Banco Central, donde en ese reglamento se destacan muchos puntos. El reglamento se basa en NIST, en NIST y también ISO 27001. O sea, son aproximadamente 230 y pico de control. Entonces son de las cosas que afectan. Ok, gracias, José. ¿O alguien más que esté en una industria diferente? Parece que no, Francisco. Ok, está bien. Bueno, en cualquier caso, siéntanse libres de mandar las preguntas offline y ahí nos encargamos de responderlas. Bueno, nada, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos los participantes que actualmente están acá y que tengan un feliz resto del día. Gracias por todo. Gracias a todos, gracias Francisco y gracias a todos los que habéis atendido. Estamos a la orden para ayudarles. Un saludo. Saludos.